¿Cómo va a ser el flujo de esta presentación? Primero vamos a hablar de los productos, pero más allá de hablar de los productos y sus características, tengo ejemplos de usuarios y cosas que he visto como otros operadores y otros sonidistas utilizan. En audio hacemos productos tanto para el carrito como la bolsa. Acá en este ejemplo tenemos a Amanda Beggs trabajando con dos 970 y una Yamaha. Y ella es la sonidista que ha hecho las últimas películas de Star Trek, Star Wars, Force Awakens. Y esto es el mundo de nuestros productos. Acá es donde viven. MixPre es una línea de productos que salió hace poco. El enfoque que le dimos a los grabadores es justamente para empezar a ampliar ciertas necesidades en el mundo del audio que de repente grabadoras más complejas como la 633 o la 688 tienen. Un ejemplo de eso es el equipo que graba todos los sonidos de efectos especiales de las carreras Fórmula 1 que son utilizadas para el videojuego en EA Games de F1, que sale en PlayStation, Xbox, etcétera, etcétera, y están usando los MixPre. Cumplen la doble función de interfaz de audio. Y esto es importante porque en el mundo de generar contenido, las grabadoras se usan en la parte de capturar sonido, pero los interfaces son los que se usan en la parte de editar, hacer las ediciones y preparar el trabajo que vas a terminar entregando. Y la idea detrás de tener dos productos en uno es para que los mismos preamplificadores, los mismos auriculares de headphones que se usan en la parte de captación sean lo que se usa en la parte de monitoreamiento y edición. Desarrollamos unos preamplificadores nuevos de la línea Cashmere. Le dimos un nombre super cool que coincide con la canción de Led Zeppelin. Así como el nombre suena rico, los preamplificadores suenan muy ricos. Son preamplificadores totalmente diferentes. Los preamplificadores de la línea MixPre son totalmente comparables con la serie 6 y con la 788T, porque nosotros no sacamos el costo, como dicen en inglés, no hicimos cutting corners de los preamplificadores, porque esa es nuestra base. Lo que logramos hacer con estos preamplificadores es controlarlos remotamente a través de una pantalla touch. Y si comparas una grabadora como la 688, la 633, cada preamplificador tiene un potenciómetro, tiene un componente, el paneo tiene un componente donde la mayoría de las características de la MixPre están controladas en una pantalla. Entonces no tenemos que invertir costo en cada componente porque todo es táctil. Y eso nos ayuda a nosotros en reducir el costo de la grabadora sin sacrificar calidad. Para usuarios que necesitan, que tienen micrófonos con muy alta salida y captan de lejos, pueden levantar el pre y no van a estar levantando ruido de piso. Para otros usuarios, generadores de contenido que hacen podcasting o hacen live streaming, pueden usar micrófonos dinámicos de muy baja salida, subir al palo el pre y no levantar ruido. Cuando comparamos grabadoras que cuestan menos de $1000, que tienen limitadores digitales y esas cosas, hacer la comparación, conectamos un micrófono y si el nivel de ganancia está muy bajo, suena enterrado. Si el nivel de ganancia está muy levantado, el limitador digital suena como que está aplastando el audio. Entonces termina siendo inusable eso. La capacidad de servir como interfaz y como grabadora es muy poderosa. Gente que hace grabaciones en lugares remotos tiene la posibilidad de grabar en la computadora y en el caso de la computadora haga un crash, el MixPre está grabando de respaldo. Si quieres entrar en un canal, apretás el botón que te interesa controlar y ahí tenés todas las opciones de menú, paneo, ganancia, low cut, phantom, etcétera, etcétera. Podés salir de ahí, podés ir a tus archivos y ver todos los archivos y editar metadata.
Otra cosa interesante, como es interfaz, también tiene la capacidad de enviar y retornar canales de audio USB. Entonces el MixPre 3, en resumen, es una grabadora de 3 canales, de 5 pistas, hay que sumarle el LIR, y envía 5 canales USB a la computadora y retorna 2. Y esos canales, esos retornos, se pueden asignar a los canales. No, eso significa que por más que acá diga Canon 1, Canon 2 y acá Canon 3, si no querés usar la entrada Canon, no la uses. Agarrar el retorno USB 1 y asignarle al canal 1 y el retorno USB lo tenés acá. Y esa configuración lo podés guardar como un preset. Entonces mi MixPre 3 puede tener un preset que es solamente para capturar. Y en ese caso lo tengo montado debajo de una cámara, tengo las entradas asignadas a los canales y grabo mis micrófonos. Cuando llego a casa, subo el preset donde solo tengo habilitado un canal de micrófono, 2 retornos USB y lo uso para tener un retorno para poder monitorear y empezar la edición. No tiene generador de timecode incorporado, pero sí se puede colocar un generador externo. Estas cajitas de timecode en Estados Unidos, lo más barato que vas a encontrar son como $200. Entonces no todo el mundo necesita timecode, hablando en este rango de precio, por lo tanto es una opción para colocarlo. También tienen la capacidad de conectar a una cámara de video. Por ejemplo, fíjense en esta cámara, si hay cámaras de DSLR de ese estilo que tienen salida de video. Si sacas la salida de video de la cámara, lo conectas vía el conector HDMI que tiene el MixPre. Al darle record a la cámara, por HDMI sale un HDMI flag y dispara la grabadora. Entonces le das clic a la cámara dispara el audio. La MixPre 6 parece que tiene 4 canales, pero en realidad son 6. Son 6 canales, 8 pistas, envía 8 canales de audio USB a la computadora, regresa 4. Y una de las cosas diferentes de esto es que las entradas combo también pueden recibir un conector plug. Esto es muy importante, quiero recalcar. ¿Ves donde dicen acá link entradas 1, 2, 3, 4, 1 al 4? Bueno, hay varios tipos de linking. Para micrófonos estéreo tenés los micrófonos MIS, que tienen una cápsula cardioide y una cápsula bidireccional, pero eso ocupa 3 canales. Entonces, aunque hay 2 cápsulas, ocupan 3 canales. Entonces, desde hace mucho tiempo Sound Devices incorporó un decodificador MS dentro de las grabadoras. Entonces, simplemente conectas las salidas de un micrófono estéreo, el cardioide, el bidireccional, linkea las entradas, pones MS Linking y cuando eso pasa, el fader del centro se convierte en tu control de ganancia. En el control 2 es tu canal de paneo. Y ahí puedes hacer el stereo panning. Introducimos un firmware que linkea los 4 canales del MixPre 6. Entonces Sennheiser tiene un micrófono para surround sound que se llama Ambio, pero la característica importante para poder grabar y utilizar una herramienta como esa es que todos los canales estén linkeados exactamente, de manera que yo subo el canal de uno y todos los canales suben exactamente el mismo nivel. Y eso es algo que acabamos de introducir. Entonces hablemos de la MixPre 10. Tiene algunas funciones más avanzadas que las MixPre 3 y la 6, principalmente timecode. Tiene un generador de timecode, también puede recibir timecode externo. La alimentación de energía es diferente, ya usa una fuente como la que utiliza la 633. La MixPre 10T tiene 2 salidas balanceadas, uno para el L, uno para el R, y además tiene salida desbalanceada X1, X2, y esos son ya características más pro. El 3 y el 6 son súper parecidos con botones play, stop, record, pero el MixPre 6 tiene un botón multiuso. Esta estrellita adentro del menú puede acceder a diferentes funciones. La función de fábrica es acceder al canal 5 y al 6, pero se puede convertir en un botón de undo. Entonces si estás haciendo algo, ¡ay! Cometí un error, undo, control Z, ¿no? La otra función es acceder al menú de PFL y de mute. Entonces puedes hacer
PFL solo de cada canal o mutear diferentes canales que no vas a estar grabando en ese momento. Luego, la MixPre 10 tiene, no sé cómo traducirlo en español, es un joystick, como la 633, y si lo apretás es stop, abajo es play, arriba es record, tenés a la izquierda rewind, fast forward, y tenés dos botones multiuso, y además de un micrófono slate. Entonces son las diferencias de frente. En el costado, esto sería el panel izquierdo, el 3 y el 6 son muy parecidos, salvo la diferencia de XLR combo. Pero fíjense, acá hay un conector USB-A, eso es como para conectar un teclado con cable, un teclado inalámbrico, porque escribir cosas en la pantallita con un dedo se complica. Pero la MixPre 10T, además de tener el USB-A, el USB-C, tienes BNC para timecode in y para timecode out. Y una salida desbalanceada X1, X2. De este lado tenemos la salida estéreo desbalanceada del 3 y el 6, y eso es lo que podría ir a una cámara o a otra cosa. De este lado tenemos las entradas, la entrada HDMI, que puede ser para timecode o puede ser para los record flags, y la salida de auricular. Acá está el LIR balanceados. Este botón es un encoder para aquellos que han usado grabadoras como la 788T, que tiene un encoder al costado, exactamente igual. Pero quiero hablar de la entrada auxiliar. En el MixPre 3, la entrada auxiliar es una entrada adicional, pero no significa que son canales adicionales. Eso significa que si yo tengo un receptor Sennheiser Evolution y quiero conectar eso con un cable 3.5 milímetros a 3.5 milímetros, en vez de buscar un adaptador, yo lo conecto a la entrada auxiliar, deshabilito el Canon y habilito canal auxiliar 1 al canal 1. ¿Tá? Pero en el MixPre 6, auxiliar 1 y 2 se pueden asignar canales 5 y 6, habilitando todas las entradas. Y auxiliar 1 y 2 puede recibir nivel de micrófono, puede recibir nivel de línea, y también auxiliar 1 y 2 pueden ser alternativas para timecode. Entonces, tener la cajita Tentacle, la cajita Timecode Systems, con un cable que va de la cajita a un conector 3.5 milímetros, lo conectas en la entrada auxiliar habilitada para timecode. Naturalmente se deshabilita el audio, y así es como puedes meter linear timecode en la MixPre 3 y en la MixPre 6. Y en la MixPre 10T ya tenés los BNC, pero también lo puedes usar de la misma manera. La La Land se grabó totalmente con la 970. Totalmente con la 970. Y elegí esta película en particular porque La La Land no es una película típica de Hollywood con muchos efectos, mucho post y muchas locuras y explosiones y todas esas cosas. Es una película más musical. Y eso es algo que se puede repetir en diferentes lugares, en diferentes países. Y el operador que hizo el audio de La La Land se llama Stephen Morrow, y me llamó la atención de la película La La Land es que, a diferencia de otras producciones que de repente pueden optar a decir, mira, mucho de esto se va a hacer en post, así que no te preocupes. En La La Land el director dijo, lo que se ve en la pantalla se microfonea. Si hay un instrumento en la pantalla, lleva un micrófono. Entonces él necesitaba como más de 30 canales de audio, que no es común en una película. Bueno, acá tenemos la grabadora, acá está. La grabadora tiene más entradas que pistas. Es una grabadora de 144 entradas, graba 64 pistas, graba a 4 discos. Acá el ejemplo de una tarjeta, es un disco de computadora, una tarjeta de estado sólido. Sound Devices solo ofrece un tamaño que es 240, pero pueden llegar a 1 tera si es necesario, y son discos de 2.5 pulgadas. Yo les recomiendo estado sólido a esta altura. Y pueden usar diferentes marcas. Y requiere aquí un adaptador. Este es un adaptador mecánico que es absolutamente necesario y se llama un CADI.
El CADI convierte los pines SATA de la tarjeta a eSATA, ves acá, y esto es lo que se comunica a la grabadora. Además, de este lado tenés FireWire 800, que no hay mucha gente que lo usa hoy en día. Lo que es más popular es USB 3. Entonces, de esta manera, con un cable vas directo a la computadora y puedes descargar. Quiero hablar de Chris Dusterdick porque este es un canadiense que trabajó en dos películas recientes. La más reciente se llama The Mountain Between Us, y la que ganó muchos premios hace varios años atrás se llama The Revenant. El hombre grabó The Revenant con una 664. Grabó toda la película con una 664. Eso fue lo que hice. Lo que me llamó la atención es que no, en ningún momento lo hicieron en estudio. Estuvo 9 meses de campamento grabando. Y muy denso, o sea, mucho trabajo. Había situaciones donde estaban con 20, 30 grados bajo 0 centígrados expuestos y empezaban a filmar cuando salía el sol y paraban de grabar cuando bajaba el sol. Y eso era su vida por todo el tiempo de la película. Y la 664 se prendió en todo momento, en todas las temperaturas, y decía él, y está en el cosa, decía que lo que se ve viaja a la velocidad de la luz. Como eran las cámaras que siempre fallaban antes que el audio, nosotros siempre estábamos más rápido que video. En muchos lugares tenía que dejar micrófonos plantados. Y como no podía ver y no podía seguir un guión, él dejaba todos los micrófonos plantados, lo grababa así, y a veces se escondía en los lugares más absurdos, ponía micrófono estéreo, además de la caña. Entonces, le sacó mucho provecho. Después, cuando le tocó hacer The Mountain Between Us, usó la 688 en el carrito, con una 664, con la que usó The Revenant, usó esa 664 de backup. Pero a esta altura ya tenía el automixer, la función de automixing en la 688. En The Mountain Between Us hay una escena donde los personajes están en un avión destruido y no había lugar para la caña. Entonces tenía que hacer todo con micrófonos inalámbricos y dejar micrófonos plantados. Pero debido al ruido que había, él usó el automixer. Nuevamente, sin poder ver qué estaba pasando, y tenía el automixer prendido. El automixer dijo, me salvó, me hizo un mejor operador, porque activaba el micrófono, se activaba cuando la persona estaba cerca y se desactivaba cuando no estaba más, y o sea, salía perfecto. Entonces me llamó la atención como, nuevamente, lo que dije al comienzo, la creatividad a través de la tecnología, y cómo zafó de muchas cosas con ese tipo de herramientas. La 688 tiene 2 entradas. 6 de las entradas son de nivel de micrófono, que también puede ser de nivel de línea, y son con conectores Canon. Las otras 6 son solamente nivel de línea, pensado con micrófonos inalámbricos. Canal 1 y canal 6, que están en polos opuestos de la grabadora, también pueden ser usados como AES-42 o AES-3, si están usando micrófonos digitales. El 688 tiene el Auto Mixing Dan Dugan y el Auto Mixing Mix Assist, y voy a tocar eso en un segundo. Tiene 8 salidas analógicas X1, 2, 3, 4 balanceados, 5 y 6 desbalanceados, y el IR serían las otras 2 salidas. Timecode, puede generar timecode como puede recibir timecode, y hay muchos formatos de timecode para usar: free run, 24-hour run, rec run, y luego hay uno donde si querés hacer un timecode trigger remoto, por ejemplo las claquetas inalámbricas que tienen la cajita de timecode, si colocas un receptor de timecode a la 688, baja la claqueta, corre timecode, dispara las cámaras, dispara la grabadora, ni siquiera le tenés que dar rec. En cine, como las cosas se separan mucho, el audio y el video están separados, el retorno de cámara no es tan popular como en televisión y en reality, donde de repente sí tenés que enviar. Pero hay casos donde querés enviar un audio de referencia al video assist. Y ahí sí, mandamos la IDR, ¿no? Pero cuando el director dice que vamos a revisar esta toma, el playback es del video assist.
Entonces ahora la salida del video assist tiene que hacer un playback a algo. Bueno, ¿de dónde sale el audio del video assist? Bueno, sale del dispositivo, del monitor que esté grabando el video con el audio embebido. Ese audio puede retornar a la 688 vía el retorno de cámara. Y eso luego se comparte a través de un transmisor que va a todas las personas que van a escuchar con un receptorcito y un par de auriculares. Ahora les voy a contar una anécdota, una pausa rápida. Fanáticos de Game of Thrones, yo súper fanático de Game of Thrones, el sonidista Ronan Hill hizo algo muy interesante y pueden leer todo esto en nuestra página. El operador Ronan Hill usó un transmisor Sennheiser de in-ears para hacer el playback del video assist. Entonces tenía un transmisor Sennheiser 2050 y todas las personas que querían escuchar el playback del video assist tenían un receptor con un par de fonos. Y en vez de usar el retorno de cámara de la 688, usó la salida del video assist a un canal del Sennheiser y la salida en vivo de lo que se está escuchando en este momento, cuando están haciendo la toma, a otro canal del Sennheiser. Entonces, en el receptor Sennheiser, si paneas de un lado podés escuchar el playback y si paneas del otro lado podés escuchar el retorno. Y lo usó de esa manera y le funcionó espectacular. ¿Por qué? Porque era inalámbrico e hizo el split de la señal por fuera, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la SL6. El SL6 es un adaptador mecánico que te permite hospedar receptores conocidos como receptores de cámara, receptores tipo slot, pero más allá de poder tener los receptores conectados directamente a la grabadora, la idea del SL6 es poder controlarlos a través de la pantalla, y lo voy a demostrar en un momento. Pero para poder lograr ese control, quería explicar que Sound Devices escribió un protocolo que se llama SuperSlot, y el protocolo es un protocolo abierto, disponible a todos los fabricantes de inalámbricos. Sennheiser, siendo uno de ellos, utilizó el protocolo SuperSlot y lo integró en su receptor. Entonces tenemos 4 marcas de inalámbricos que funcionan con el SuperSlot: Wisicom, que es de Italia; Electrosonics, que es de Estados Unidos; Sennheiser, que es de Alemania; y Audio Limited, que es de Inglaterra. Los 4 receptores funcionan con el 688. Entonces, antes de hacerle la demostración, le explico un poco las ventajas de tener el SL6. Primero, controlar los receptores. Segundo, ya tiene incorporado distribución de RF. O sea, si acá llega antena 1 y acá llega antena 2, estas dos antenas internamente están distribuidas a través de estos cables. Entonces hay que sumar un distribuidor de RF al costo del SL6. Okay. El CL12 es una superficie de control que fue diseñada para permitir utilizar el 688, el 664 y también el 633 ser usados con faders lineales. En vez de mezclar con los potenciómetros, tener los faders. Y para las cosas cortas, donde te estás moviendo de aquí para allá, la bolsa es ideal. Pero cuando está en el mismo lugar por 8, 10, 12 horas de rodaje, puede ser muy intenso. Entonces mezclarme sentado es lo ideal. Y ahí es donde viene el CL12. Pero pasa que antiguamente uno podía tener un carrito, daba el presupuesto para tener un carrito con tu Cooper o tu Yamaha o lo que sea, con tu grabadora, y cuando tenías que hacer algo por un pasillo, o como dijo Ronan Hill, dijo en el artículo que cuando estaban filmando en Islandia no daba para llevar el carro, porque volaban hasta un lugar y de ahí tenían que ir manejando, y después de manejar tenían que llevar las cosas a mano. Entonces hay lugares donde el carro no va. Hablemos un poco de las funciones que extiende. Además de tener faders lineales, podés controlar muchas funciones de la grabadora, podés armar, desarmar pistas, podés ver niveles de cada pista, lo podés ver en los faders, y lo que más me gusta es ecualización. El 688 no tiene ecualizador.
más allá tiene un low cut filter en cada canal, pero al usar el CL12 tenés un ecualizador paramétrico de 4 bandas y eso es muy muy positivo. Entonces hablemos un poco de lo que se ve atrás de la CL12. Esto es importante porque como todo en un carrito, en una bolsa, funciona a batería, tenemos que ser eficientes en cómo lo alimentamos. Entonces, esto se alimenta a través de un cable USB. Se conecta la consola acá, viaja con un cable a la grabadora y así es como se alimenta. Pero además y como el CL12 ocupa el espacio que es el USB al costado de la grabadora, acá, una 633 lo van a poder ver bien. Ven aquí que tiene un conector USB, ahí es donde se conecta la CL12. Entonces, como ese conector está ocupado, tenemos que ampliar las opciones de los conectores atrás del CL12. Entonces, si el CL12 se conecta acá al conector que les acabo de mostrar, entonces, por ejemplo, el Wingman, la aplicación Wingman se conectaría acá. Y también hay un USB adicional para una lamparita, una luz LED, por ejemplo. Otra cosa muy buena, podés rutear rápidamente las cosas, que eso lo voy a mostrar después. Y si están usando automixing, podés ver los canales del automixer prender y apagarse. Entonces, si vos estás mirando el guión y estás mirando los dedos y estás escuchando y de repente acá tenés la imagen de lo que está pasando en la toma y tener los nombres de los talentos acá, entre esto podés ver quién está hablando, dónde se disparó el automixing y quién sigue, ¿no? Y son cosas visuales muy muy buenas, ¿no? Todo el alcance. También cuando las escenas están corriendo, están rápido, están tratando de ponerse al día, están atrasados, ok, bueno, vamos a la siguiente, de repente no te da tiempo ni para hacer anotaciones. En vez de jugar con la 688 en el menú de metadata, tenés aquí acceso rápido. Podés incrementar la escena, podés entrar, mientras que están grabando, podés apretar Notes y hacer una anotación rápida, Enter, y volvés a la pantalla donde que estabas haciendo. Podés hacerle un círculo, no sé si esto se usa aquí, pero en Estados Unidos y en Europa se utiliza mucho que si hay varias tomas de una escena, siempre va a haber una que queda mejor que otra. Entonces, al darle la arroba, ese archivo queda con un arroba al comienzo. Entonces, cuando postproducción abre el archivo, arroba, este es el que quiero que use. Y eso allá le llaman circle take, porque parece un circulito. De todos los productos que vieron hoy, MixPre, que son los más económicos, y la 688, que es definitivamente la unidad más cara, el 633 está más o menos en el medio. Y el 80% de los trabajos profesionales en Estados Unidos se hacen con una 633. Porque la mayoría del trabajo son una caña y 2 solaperos. Y si es necesario agregar más micrófonos, tienden a ser inalámbricos. Entonces con las entradas de línea 4, 5 y 6 podés tener hasta 6 canales. 6 canales para mucha gente es más que suficiente. No estoy queriendo no les digo que no compren la 688, obviamente que quiero que compren el producto ideal, pero la verdad es que el 633 termina siendo el producto más vendido, más movido de Sound Devices, porque es lo que cumple la gran mayoría de las funciones. Algo muy bueno de la 633 es que puede utilizar baterías de cámara. La batería Sony tipo L puede funcionar con 2. Y como ven aquí atrás hay 2 espacios. Una batería entra acá y la otra batería entra ahí. Graba 2 tarjetas con características súper parecidas a la 688, pero con menos canales. El canal 1 es la única entrada AES, pero ven los Canon abajo. Eso es analógico LIR, pero también se puede duplicar como AES 1, 2, 3 y 4. Entonces, si es AES 1, 2, 3 y 4, podés replicar la mezcla LIR a través de las salidas analógicas X1 y X2 que están arriba y así tener tu left-right y además AES 1 al 4. Hay algo que me olvidé de hablar de la 688 que la 633 tiene y eso es el Power Safe. Ven como acá le saco la alimentación a la 688 y queda prendida por 10 segundos.
Bueno, la 633 tiene exactamente la misma función. Esta fuente que tengo acá alimenta la 688, alimenta la 633 y también alimentaría la MixPre 10T. Otra cosa que tienen la serie 6, tienen una batería interna para el timecode. Entonces sincronizaron las cámaras, paran, van a almorzar, regresan, no tienen que resincronizar nada, porque la batería del timecode de la unidad dura como entre 2-3 horas aproximadamente. Para estar seguro, almuerzo de menos de 2 horas. Pero el timecode sigue corriendo. Y también hay otra función que es muy bueno, que es el quick boot. Entonces dicen, ok, corte, vamos a comer. No, espera, vamos a seguir. Ok, sí, se prende el tiro. Dale record. O sea, se prende enseguida. Ese quick boot está para, no tener que esperar con sonido, básicamente. El automixing no reemplaza al operador de sonido, ¿okay? Porque podés arruinar una grabación perfectamente con el automixer prendido. El automixer está diseñado para poder seguir el diálogo que no lleva guión. Ese es el propósito del automixing. Y si estás siguiendo un guión y tenés 8 participantes, sabes quién viene, quién entra, quién sale, entonces a mano seguís los talentos y podés mantener en la grabación un ruido de piso relativamente bueno en comparación a la señal que estás grabando o a las señales que estás grabando. Pero cuando son reality shows, o en el caso de Chris Dusterdick, que no tenía forma de meter una caña y había que grabar en un lugar súper cerrado, puso un montón de micrófonos alrededor y dejó que el automixer eligiera cuál es el mejor micrófono usar, porque funciona así. Cualquier automixing, no son que los faders suben y bajan, ¿okay? Como operador tenés que setear tu ganancia, tenés que setear tu gain out, tu bus output a la mezcla. La ventaja que te da es poder subir todos los faders y no preocuparte de tener el ruido de piso de 8 faders prendidos. Porque cada vez que duplicas la cantidad de canales abiertos, el ruido de piso sube por 3 decibeles. Significa que 8 canales abiertos te dan 9 decibeles de ruido de piso, más de lo que hubieses tenido con un canal abierto, nada más. Entonces, te da la ventaja de verdad todos los faders y no tener que adivinar quién va a hablar. Porque el automixer sabe la diferencia entre la voz de una persona y el ruido de piso. El ruido de piso generalmente es constante. Luces, aire acondicionado, constante. La voz de la persona, todas suenan diferentes, entonces eléctricamente tienen un patrón diferente. Y es la comparación que usa el automixer para el criterio de cuándo prender y cuándo apagar. La diferencia entre Mixassist y Dan Dugan. Con el Mixassist, tú puedes determinar cuánto ruido de piso atenúa el automixer. Puedes atenuar 6 dB o poder ir hasta 40 dB. Quiere decir que si tenés 10, ponele que tengas con todos los faders abiertos, tenés 15 decibeles de ruido de piso más de lo necesario. Puedes manualmente elegir cuánto atenúas para que suene o súper callado, o capaz que el director te dice no, dale un poquito de ambiente, no lo atenúes tanto. Pero esa flexibilidad la tenés, ¿okay? El Dan Dugan no te da eso. Y aquí te explico por qué. Vamos a tomar un ejemplo de una escena en un restaurante. En la entrada del restaurante tenemos un piano y un bar. En la toma tenés diferentes conversaciones, diferentes ambientes, diferentes micrófonos. Los micrófonos que están cerca del bar van a agarrar la música del piano y van a agarrar todo lo que está pasando en el bar. Y los micrófonos las mesas que están cerca de la cocina van a estar agarrando el ruido de la cocina. Entonces efectivamente son dos fuentes de ruido diferentes. Si usamos Mixassist en ese ejemplo, con todos los micrófonos levantados, cuando exista la diferencia entre el ruido de piso y una persona hablando en esta parte de la escena, el ruido de piso que se va a grabar va a ser del bar y del piano. Se mutea, el ruido de piso baja, y cuando se prende un micrófono de este lado de la toma, de la escena, se prende el ruido del que está en la cocina. Entonces en la grabación vas a tener características de ruido diferentes, niveles diferentes y, bueno, cosas muy notables. Dan Dugan, no. Lo que va a hacer el Dan Dugan es, se prende este micrófono, va a entrar el piano, se prende este micrófono, va a entrar el ruido de la cocina, pero no va a saltar el nivel. En el caso de que el bar sea súper ruidoso o que la cocina sea más ruidosa que el bar. Ese nivel de salto no va a pasar.
Los micrófonos activados, naturalmente el ruido de piso va a subir. Entonces, si estos dos micrófonos se prenden, van a subir 6 dB. Si estos micrófonos se mantienen apagados, Dan Dugan no lo va a enviar al mixpass, pero va a utilizar el ruido que está captando estos micrófonos y usarlo en contra de los micrófonos que sí están prendidos. El Dan Dugan funciona muy bien cuando el lugar es súper ruidoso, los micrófonos están expuestos a diferentes fuentes de ruido y los micrófonos son diferentes. Caña, solapero, headset, un micrófono de planta. El mix así funciona muy bien cuando todos los micrófonos son iguales y todos los micrófonos están en el mismo lugar, expuestos al mismo ruido. Ahí es donde el mix. Entonces, ponerle que no están haciendo una película, ponerle que están haciendo un debate, en un teatro donde tenemos 4 políticos y gente preguntando. Esos ambientes, entrevistas, esos ambientes del automixer es ideal. Están entrevistando a un grupo de ska, son 15 locos. Ok, está, es más fácil, no sabes quién va a hablar en qué momento. Esas son cosas donde el automixer es sumamente efectivo. Pero en lugares donde no sabes qué está pasando o quién va a hablar, cuál es el ruido, ahí es donde el Dan Dugan entra a ser efectivo. ¿Qué tiempo como de respuesta? Inmediato. Claro, si no hay latencia, no se pierde ni una sílaba, no se pierde ni una consonante. Nada, sí, es inmediato.